Muy buenas tardes a todos. Ya son tardes. Gracias por venir hoy y vamos a seguir hoy. La semana pasada empezamos una serie de mensajes sobre el famoso, bueno, en inglés es muy famoso, no tanto en español. No sé cómo ponerlo, quizás el pastor nos puede ayudar. En inglés tenemos una palabra muy corta, como presentamos la semana pasada, tulip, tulipán, que ustedes tienen en español, pero no cuadra con tulipán en español. Pero es una forma que se estableció hace cientos de años para recordar algunos 5 puntos claves o doctrinas claves sobre las iglesias, la enseñanza de las iglesias reformadas o presbiterianas. Nosotros somos presbiterianos. Presbiteriano quiere decir anciano, por eso nuestra forma de gobierno se basa en ancianos gobernantes. Estuve diciendo en el culto de inglés que ustedes me ven todos los domingos aquí enfrente, pero no soy el jefe aquí. El jefe de la iglesia son los ancianos. Yo tengo mi papel de liderazgo en la iglesia, pero realmente ellos son básicamente mi jefe. O sea, no puedo hacer lo que me dé la gana, sino hay que coordinar y seguir las recomendaciones y decisiones de los ancianos gobernantes. Entonces nos basamos así en forma de gobierno en los ancianos, pero eso no habla de la teología, de cómo nos distinguimos de las otras iglesias protestantes, de las otras iglesias cristianas que se llaman cristianas, que vemos hoy en día demasiadas iglesias que se dicen iglesia bíblica, que iglesia cristiana, que esto, que el otro. Pero ¿cómo se sabe cuál es la diferencia, cuál es el sabor especial, por decir, de esta iglesia comparado con los demás? Entonces estamos tomando unos domingos para ver estas enseñanzas históricas, clásicas de la iglesia reformada, el acento especial, podemos decir. Y podemos decir que esos son los distintivos del calvinismo. No es el corazón, como decía la vez pasada, el corazón de las enseñanzas reformadas, podemos decir, se basa en la soberanía de Dios, ¿verdad? Las solas de la reforma, como dijimos, que solamente la autoridad de la Biblia, solamente Cristo, en Cristo solamente se encuentra la salvación, todas esas cosas que ya estudiamos hace meses. Pero esto es más bien el acento especial, podemos decir, de las iglesias reformadas. Y empezamos la semana pasada, aquí están otra vez en español: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y no sé, el pastor Pedro quizás sabe. No sé si hay alguna palabra que se ha compuesto en español para unirlos todos. En inglés tenemos tulip, que cada uno T-U-L-I-P, pero en español no encuentro la forma de hacerlo. Estuve buscando que si algún experto en el lenguaje español por ahí había encontrado algo, pero todavía no se ha encontrado. Bien. Bueno, estamos ahora avanzando a la segunda parte. La semana pasada hablamos un poco de la depravación total, que suena como algo horrible, pero como dijimos la vez pasada, es algo que nos da esperanza, porque cuando confesamos que el pecado ha afectado toda parte de nuestro ser, que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ya estamos listos para buscar a Dios, ya estamos listos para pedir ayuda de nuestro Dios. Y pues gracias a Dios que Dios en su plan proveyó a nuestro Señor Jesucristo especialmente para esa necesidad que tenemos de un Salvador. Ahora pasamos a la segunda parte, la elección incondicional. La elección
pensamos inmediatamente en elecciones, que vamos a escoger algo, ¿verdad? Pero es algo un poco diferente porque el que está eligiendo es Dios, no somos nosotros. En nuestras elecciones escogemos el presidente, escogemos este líder o algo así, ¿no? Pero cuando hablamos de elección incondicional, es Dios que nos está eligiendo a nosotros, no nosotros a Dios. No estamos escogiendo a Dios, sino Él nos está escogiendo. De eso estamos hablando. Y estas doctrinas son un poco difíciles. Bueno, uno que va al seminario, pasamos años, ¿verdad, pastor? En estudiar esas cosas, memorizar y debatir y todo eso, pero cuando uno lo quiere explicar o enseñar a una persona que no está muy metido en esos estudios históricos y las batallas, por decir, de la Reforma, se encuentra con un poco de dificultad. ¿Cómo se puede explicar o cómo uno puede tener una idea correcta de qué es lo que significa esta doctrina? Si uno va a YouTube, por ejemplo, se puede encontrar bastantes videos. Yo encontré cientos de videos diciendo que no es bíblico, que esto, que el otro. No sé, pastor, si lo han encontrado así, pero hay muchos que dicen eso, pero es bíblico, como vamos a ver hoy. Y por eso, pues, nuestros antepasados reformados, pues, se enfocaron en esas doctrinas para demostrar cómo interpretamos, cómo entendamos ciertos textos bíblicos. Por eso se enfocaron en esas enseñanzas. Bueno, en cuanto a la elección incondicional, estuve pensando, ¿cómo puedo explicar o qué idea puedo dar sobre esto? Y me vino una experiencia que tuvimos mi familia y yo una vez, hace 3, 4 años yo creo. Estuvimos en ese tiempo viviendo en Corea del Sur. Yo trabajé ahí de profesor en una universidad y venimos para visitar a nuestra familia aquí en Florida, en Jacksonville. Ya pasamos una buena visita de unos 2, 3 semanas, no me acuerdo, y ya queríamos regresar de vuelta. Y teníamos boletos, pues era viaje redondo, ¿verdad? Ida y venida. De los mismos boletos que habíamos venido, ya teníamos plan de regresar. Estuvimos viajando en un avión una línea aérea que yo he prometido, si Dios me da fuerza, nunca usar otra vez jamás en mi vida esa línea aérea. No quiero decir quién es, pero es un país al norte de los Estados Unidos, por ahí, no sé cuál será, no voy a decir, pero bueno, venimos en ese avión y ya pasamos nuestro tiempo de vacaciones, de regreso, vamos al aeropuerto muy temprano. Me acuerdo que teníamos que levantarnos como a las 4 de la mañana, algo así, para poder estar a tiempo para todas las preparaciones que se tienen que hacer en el aeropuerto antes de subir el avión. Ya cuando uno va internacional ya sabe muy bien que hay que ir de antemano, preparar muchas cosas. Bueno, llegamos ahí al aeropuerto, yo tenía ahí mi papel, eran boletos electrónicos y pues ya checamos las maletas, como dicen, ¿no? Y de repente llegamos al contador para recibir los boletos ya impresos y me decían, lo siento, pero no los tengo en la lista para este vuelo. Yo dije, pues, ¿qué la lista para este vuelo? No entiendo. Aquí tengo mi papel que dice que yo compré boletos para este avión. Aquí están nuestros pasaportes. Estamos aquí. Y me dijeron, disculpe señor, pero yo veo que ustedes tienen boletos, pero no tienen asientos en el avión. Y yo me quedé en un estado de shock. Nunca había escuchado tal cosa. O sea, yo pagué todo el dinero para este vuelo. Ya vine en este área línea, ¿verdad? Linearia. Y ya quiero regresar por lo mismo. No tienen asientos. ¿Cómo? O sea, nunca había escuchado algo así en mi vida. Y pues me molesté un poco. Estamos ahí desde las 4 de la mañana, con toda la familia, todas las cosas para regresar.
al otro país, ¿no? Bueno, para no tomar demasiado tiempo, estuve como 1 hora en el teléfono con una encargada en el otro país de esa línea aérea y ya pues ella me dijo que yo pasara el teléfono, mi teléfono, que lo pasara a la persona que estaba trabajando ahí para arreglar unas cosas en la computadora, pero como quiera perdimos el vuelo, perdimos la conexión, había que llegar muy tarde a nuestro destino, pero gracias a Dios se resolvió. Pero esa idea, esa experiencia que pasamos nosotros me da una idea, o sea, tiene algo que ver con ese sentido de la elección incondicional. Cuando nosotros llegamos ese día al aeropuerto, no sabíamos, pero nuestra posibilidad de subir al avión tenía una condición que no podíamos satisfacer, ¿verdad? Yo tenía mi boleto ya pagado, pero no sabía que había otra condición de que uno tiene que aparecer en la lista de la computadora. Si uno tiene su boleto, pero no aparece en la lista, no se puede. O sea, hay una condición escondida, una condición por ahí que uno tiene que cumplir para poder subir al avión. Bueno, cuando viene a la elección incondicional, estamos diciendo algo muy diferente. Estamos hablando primeramente de la gracia de Dios. Y estamos diciendo que la gracia con que Dios elige a algunas personas, que Él elige otorgar, no tiene condiciones impuestas, no tiene ninguna condición, es incondicional. Cuando uno recibe un boleto de Dios, también tiene asiento a la misma vez. Nunca puede haber un problema así, que llegas, imagínense que uno hace todo para hacerse salvo y ya llega ese día y Pedro dice, discúlpeme, pero no están en la lista, no tienen lugar aquí, bye bye. No, ¿cómo puede ser? O sea, no vamos a poner condiciones a las personas, a Dios tampoco, ¿no? La elección incondicional tiene su enfoque, ese enfoque en la soberanía de Dios. Lo que estamos haciendo es que no hay ninguna condición para imponer a Dios en su hecho de escoger a las personas que Él tiene que salvar. Estamos diciendo que Dios tiene la libertad de escoger según sus propósitos, según su voluntad de Él. Y eso es algo un poco diferente que algunas otras iglesias, porque si uno escucha en televisión, en YouTube, en donde sea, se puede escuchar predicadores predicando muchas cosas y algunas se enfocan muchísimo en la persona. Ustedes tienen que escoger, ¿verdad? Ustedes tienen que recibir a Dios. Pone todo el énfasis en la persona, ¿verdad? Mucha énfasis en la persona. Ustedes tienen que escoger. Pero estamos diciendo nosotros al revés. Es Dios que escoge y nosotros recibimos la gracia. Eso es la enseñanza reformada de la iglesia reformada. Y tenemos muchos textos, se puede ver, yo he visto cientos de textos, no hay tiempo de ponerlos todos, pero algunos claves que leímos hoy. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 1, como leímos ahora. Me encantan los profetas porque muchas personas piensan, muchos cristianos piensan que toda la gente que viene en la Biblia son perfectos. Yo he escuchado gente que me dice, yo no soy como esa gente en la Biblia, ellos son perfectos, yo tengo pecados, ellos no tenían pecados. Pues lee la Biblia entonces, porque cuando uno va a los profetas, casi todos los profetas, cuando Dios los llamó, ¿qué hicieron? No, yo no voy, no quiero, no, manda a otro, no me manda a mí, ¿verdad? Moisés es el más famoso, que le vino Dios y le dije, yo no sé hablar, no, manda a mi hermano, que él es el más, yo no sé nada.
Dios tenía que pelear con él para que él fuera a rescatar su pueblo de Egipto. Y también el profeta Jeremías, cuando apareció Dios ante él y le llamó para empezar su ministerio como profeta, él dijo: ay Dios, me gustaría hacerlo, fíjese, pero soy muy pequeño, no sé hablar, no tengo educación, perdóname, busca otro, ¿verdad? Pero Dios no peleó con él, gracias a Dios, pero dijo algo muy interesante. Dijo: antes que te fueras formado en el vientre de tu mamá, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté, ¿verdad?, para ser profeta a las naciones. Dios dijo: no me digas que eres pequeño, porque yo ya te escogí desde antes que te naciste. Ya te conocía, ya te aparté para tu misión, ¿verdad? No había discusión más, ¿verdad? Jeremías había sido elegido incluso antes de que naciera. La elección, la decisión pertenece a Dios, no a la persona, no a nosotros. Amén. Bueno, vimos también, hoy vimos en el libro de Éfesos capítulo 1. Pablo estaba hablando a la iglesia en la ciudad de Éfeso, pero a todos cristianos. Y él nos toma, por decir, más allá de lo que Dios habló con Jeremías. Dios, cuando llamó a Jeremías, le dijo: antes de que nacieras, ¿verdad? Antes del nacimiento. Pero ahora Pablo nos lleva hasta los principios de todo. Pablo dice: Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Dios nos predestinó, Dios decidió de antemano, ¿verdad?, a ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo, de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Y eso es lo más importante para nosotros, la voluntad y los propósitos de Dios. No tiene que ver con la persona, con el valor humano, valor social de la persona, nivel social, raza, trasfondo religioso. No tiene nada que ver con ninguna cosa que ponemos, ninguna condición que pone los hombres, ¿verdad?, las personas en este mundo. Ponemos muchas condiciones. Valoramos diferente a una persona, por decir, elegido a ser el alcalde de un pueblo, y un señor que vive en la calle aquí en Davie. Ponemos un valor diferente, ¿no es cierto?, como seres humanos. Valoramos mucho al político: oh, sí, oh, mucho gusto, pero el otro: toma aquí, vete, no te quiero ver, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios no tiene condiciones impuestas cuando Él ve las personas, los corazones de la gente. Hemos dicho que hay diferencias entre nuestra iglesia y otras iglesias, y hablamos un poco de la teología arminiana la semana pasada. Yo estoy equivocado, les voy a ser sincero, que yo había estudiado en el seminario, pero la verdad yo estudié lo necesario para pasar los exámenes. No me preocupaba demasiado por las enseñanzas del otro lado. Yo me enfocaba en nuestra iglesia, que es lo que enseña nuestra iglesia, pero no me había enfocado mucho en lo que enseñaban las otras iglesias. Y hay muchas iglesias hoy en día que se basan en la teología arminiana, que es algo diferente que nosotros. Yo siempre pensé que la diferencia era que nosotros nos basamos en la elección de Dios y ellos basan en la libertad, ¿no dicen?, de voluntad, free will. Free will, okay. Bueno, es cierto que ellos tienen mucho énfasis en free will, pero cuando llegamos a este punto, los dos creemos en elección. El poder de Dios de elegir a las personas, ¿verdad? Nosotros creemos elección incondicional, ellos en elección condicional. Es la diferencia. Ellos dicen así, dicen: Dios sí
tiene libertad de escoger a las personas y Él sabe de antemano todo. Entonces Él puede ver qué tipo de persona vas a ser, ¿verdad? Él puede ver que un día vas a ser bueno, un día vas a, no sé, ser pastor, ser anciano gobernante, lo que sea, en la iglesia, o que vas a ser una persona que va a ayudar a mucha gente. Entonces Él, con su conocimiento de antemano, te escoge, porque vas a tener ese valor para Él. Muy lógico, ¿verdad? Si yo soy un hombre de negocios, voy a invertir en algo que me va a dar un beneficio, ¿no es cierto? Yo no voy a invertir mi dinero en una compañía que yo sé que la semana que viene va a fracasar, ¿verdad? Sería una locura. Entonces pensamos que Dios debe ser algo parecido, que si Él va a salvar a la gente, pues debe de invertir en las personas que le va a dar un beneficio. Y tenemos, aunque sea muy lógico, tenemos un problema con eso, ¿okay? Ellos dicen que la elección de Dios tiene condición en nuestra fe y nuestras acciones en el futuro. Entonces se supone que Dios escoge y rescata a las personas que le van a servir en el futuro. Pero el problema es esto, que estamos hablando de la gracia. Estamos hablando de la gracia de Dios. Y si yo digo que algunas personas en el futuro van a tener tanto valor que valen la pena para Dios, eso cambia el enfoque de la gracia a las personas. Y yo puedo pensar, yo soy salvo porque Dios ya sabía que yo voy a ser un hombre bueno, que voy a ser un pastor, que voy a salvar muchas almas. Y se cambia el enfoque de Dios a nosotros, ¿no es cierto? Pero si es gracia, si es algo que pensamos que merecemos, si yo pienso que yo merezco la gracia de Dios, ya no es gracia. Si es gracia, es un regalo. La definición de gracia es algo no merecido, ¿verdad? Favor no merecido, sin nada que yo pueda hacer. Y yo doy gracias a Dios por eso, porque si me pongo en la posición de Dios por un momento, si yo pienso, si yo fuera en el lugar de Dios, no soy Dios, pero si yo fuera en el lugar de Dios por un momento, viéndome a mí, dentro de mi corazón, dentro de mi mente, sabiendo todos los problemas que hay aquí en este ser, yo diría, ¿sabes qué? Mejor invierto mi gracia en otra persona, porque este tiene demasiados problemas. ¿Amén? Pero Dios no es así. Dios regala su gracia sin condiciones. Sin condiciones. Ahora nos preparamos para llegar a la mesa del Señor. Y este es un lugar de gracia. La mesa es un lugar donde celebramos el amor de un Dios que no pone condiciones. Yo estuve pensando que muchas veces tenemos ese retrato de la Santa Cena en nuestras mentes, y pues vemos a Cristo ahí con los grandes apóstoles, ¿verdad?, de la historia, y decimos, pues qué bueno, toda esa gente buena juntos en la mesa. Pero hay que pensar un poco más. En esa noche, nuestro Señor Jesucristo, sentado a la mesa, ¿con quién? Con Judas Iscariote, el que le iba a entregar, ¿verdad? Con Pablo, el famoso líder, que esa noche iba a negar 3 veces, iba a jurar sobre su madre que no lo conocía a Cristo. Disculpe, Pedro. A los demás discípulos que iban a correr, dejarle a Jesús morir para rescatarse a ellos mismos, ¿verdad? Esa gente
con ellos se sentó nuestro Señor Jesucristo en la mesa y dijo: esto es mi cuerpo dado por vosotros, esto es mi sangre derramado por vosotros, sin condiciones, sin condiciones. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia dado a personas como nosotros sin condición. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Que estas palabras tuyas den fruto en nuestras vidas. Prepáranos para venir a tu mesa, Señor, para recibir una vez más de tu presencia y llevar esta presencia con nosotros a un mundo, hacia un mundo de tanta necesidad. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.